es un momento muy especial para nosotros esta mañana. En este encuentro con lectores tenemos a Luis García Montero. Tenemos que agradecerle que haya hecho un hueco en su apretada agenda para estar aquí con nosotros, hablando de una de sus obras, pero yo creo que podemos hablar de cualquiera de sus obras. No sé si está el club de lectura de Parla, por aquí. Y no está Patricia, ¿no? Estás aquí. Bueno. Vale. Entonces ya podemos empezar, ya estamos todos. Vale. Entonces, como no tenemos mucho tiempo, pues directamente le voy a ceder la palabra. Él va a hacer una pequeña presentación y luego a continuación pues ya la tertulia y el debate y la conversación sobre su obra y sobre él. Bueno, muchas gracias de nuevo, Luis. Está bien. Sí. Lo primero que debo es pedir perdón. Yo me había comprometido con los organizadores desde hace tiempo a venir, a pasar un día relajado en la Feria de Parla, pero por medio, los compañeros, las compañeras de Izquierda Unida me pidieron que encabezase las listas a las elecciones a la Comunidad de Madrid. Dije que sí, y desde ese momento, como podéis comprender, la agenda dejó de ser mía. Y bueno, salió la complicación de que hoy a las 12, siempre se empieza un poquito más tarde, pues se presentan las candidaturas al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid. Por eso tengo que hacer esta visita tan rápida y fuera de lo programado. Quiero pedir perdón. Quiero decir también que si a los clubes de lectura y a las librerías de Parla le interesa, me comprometo cuando acaben las elecciones, que serán el 24 de mayo, a venir y hacer un taller de lectura, de escritura con todos vosotros y con todas vosotras. Aparte de comentar los libros, pues puedo explicar cómo escribo un poema, cómo escribo una novela, y aparte de comprometerme yo, tengo la suerte de que un novelista y poeta que se llama Carlos Pardo está ejerciendo de jefe de gabinete en mi campaña electoral, porque, bueno, uno de los defectos que tengo es que lío mucho a los amigos para embarcarlos en los que ellos esperaban no embarcarse. Entonces Carlos lo tengo aquí al lado, ha venido acompañándome. He visto que es una de las novelas que vais a leer en el club de lectura, y entonces, sin consultarle, me comprometo en nombre de él a que él venga también después de las elecciones también a hacer un taller de lectura con los clubes que leáis su novela. Bueno, pues nada, después de las excusas y de las promesas, os agradezco que hayáis leído en el club mi última novela, Alguien dice tu nombre, que es una novela que yo planteé en el verano de 1963 como una experiencia de iniciación al amor, a la vida, al compromiso de un estudiante que en el verano de 1963 entra a trabajar en una editorial de provincias como vendedor de enciclopedias a plazo. Y ahí se produce esa experiencia de iniciación. Elegí el verano de 1963 porque me parece que los años 60 fueron fundamentales en la historia de España. Todo lo que después se llamó la transición empezó de verdad a forjarse en un momento en el que la sociedad española empezó a salir del subdesarrollo más profundo y empezaron a entrar las primeras realidades del capitalismo avanzado, lo cual transformó la economía. Por ejemplo, se pusieron de moda las ventas a plazo. Al final de los 50, cuando yo nací, mi familia me recordaba que si uno tenía que hacer un gasto, pues lo más normal era pedírselo a un prestamista. En Andalucía le llamaban el semanero porque después mandaba un recibo todas las semanas para cobrar. Bueno, pues en los años 60 empieza a difundirse la venta a crédito de electrodomésticos, de televisores, también de enciclopedias.
porque era un momento donde se intuía el futuro, la posibilidad de transformación de la realidad, y los padres querían que sus hijos viviesen mejor que ellos, y para eso la cultura era importantísima. Y era importante, por ejemplo, tener una enciclopedia en casa que ayudase a hacer los deberes, pues a unos hijos que a lo mejor iban a ser los primeros miembros de la familia en poder colgar un título universitario en el salón de estar de sus casas. También se produjeron cambios en las costumbres. Bueno, llegó el turismo y aparte del movimiento económico, pues eso supuso también un cambio de costumbre, porque la imagen clerical de la mujer y de las relaciones entre hombres y mujeres que había sellado el franquismo en la posguerra inmediata, de pronto se vio alterado por la aparición de francesas, de suecas, de parejas europeas que vivían de manera distinta. Y en las costumbres también. Se podía encender la radio y de pronto ya no solo se oía la copla española, sino que aparecía la canción francesa o aparecía un jovencito, que entonces se llamaba Mike Ríos y que estaba cantando, casi poniendo un estilo que imitaba el inglés, y empezaba poco a poco a entrar el rock en España y la música moderna. Se produjo toda una transformación sobre la que yo quería escribir, porque está en la base de lo que después sucedió en España. Yo entonces era muy joven, tenía 5 años. Aparezco en un momentito en la novela como un niño muy repipi, muy educado, que se llama Luisito García, pero a mí me interesaba que el protagonista pudiera vivir por dentro esos cambios que yo de niño veía, pero que no vivía por dentro porque no podía decidir por mi edad, y me interesaba que el protagonista pudiese decidir y pudiese adentrarse en un mundo que lo llamaba y por el que quería apostar. Es claro, un personaje muy joven, el protagonista, con la soberbia de la juventud, con la soberbia del rebelde que se cree que se lo sabe todo. Y la vida poco a poco le va superando, porque si son molestos los viejos cascarrabias que están diciendo siempre que los jóvenes son tontos y que cualquier pasado fue mejor, pues también son muy molestos los jóvenes que se creen que van a inventar el Mediterráneo y que creen que no tienen nada que aprender de los mayores. Y este muchacho se ve una y otra vez sobrepasado y va tomando conciencia de que hay mucha gente de la que tiene mucho que aprender, y que los primeros retratos que hace de gente con apariencia anodina, pues después los tiene que cambiar, porque las apariencias engañan, y en épocas de falta de libertad y de clandestinidad las apariencias engañan mucho más, porque la vida lleva por dentro su secreto. La otra cosa que quiero decir es que para mí es fundamental en esta época de crisis, y lo he intentado explicar en la novela, es fundamental el derecho a la admiración. El pensamiento negativo pues hace que veamos el mal de las cosas, y hay muchas cosas malas que ver, pero el pesimismo a veces nos ayuda a renunciar. Decía Eduardo Galeano que las cosas están tan mal que no nos podemos permitir el lujo del pesimismo, y es verdad. Y por eso hay que reivindicar el derecho a la admiración, porque la admiración, el poder admirar las cosas que están bien, nos da energía después para transformar la realidad. Y este joven aprende a admirar primero con un profesor de literatura que convierte su dedicación a la literatura en una vocación, y que hace de su trabajo un ámbito de compromiso con la sociedad. Yo creo que el ámbito mayor de compromiso con la sociedad siempre es el trabajo. El trabajo es lo que crea sentido democrático y compromiso con la sociedad. Y este muchacho pues descubre que para él la literatura no solo va a ser pues poner notas al pie de página como filólogo o escribir en decasílabos perfectos, sino participar en la emancipación de la historia de los seres humanos. La segunda persona que le enseña a admirar es una mujer que en principio parece una señora convencional, secretaria de una editorial de provincias, y que poco a poco se descubre como una mujer con una biografía muy importante y capaz de enseñar muchas cosas.
y el joven pues descubre con ella el significado del amor, el significado del sexo y sobre todo descubre algo que a mí me parece fundamental. Es imposible sostener los sueños públicos en las plazas si primero no se transforma la vida cotidiana. Es la emancipación del mundo privado, de la manera que tenemos de decir yo soy hombre o yo soy mujer, de la manera que tenemos de decir nosotros en nuestra vida cotidiana. Es esa transformación la única que puede sostener después las ilusiones colectivas y los sueños en las plazas públicas. Y por eso esta experiencia de iniciación al amor es una experiencia también de iniciación al compromiso político. Bueno, resumo algunas de las claves que yo me propuse a la hora de escribir esta novela y os doy las gracias por estar aquí y nada, abrimos un pequeño coloquio. Decía que nos hemos reunido en un café cercano para comentar la novela, puesto que el horario era este. Y bueno, pues ha sido un desayuno bastante nutritivo, porque la novela ha gustado muchísimo. ¿Sí? Sí, no suele ser lo habitual, siempre todos tenemos nuestras preferencias, unas novelas gustan más que otras, pero aquí ha habido unanimidad y nos ha gustado tanto por lo que cuentas, por cómo lo cuentas. Es decir, nos ha llenado mucho el contenido porque también es cierto que tenemos todos una edad y nos hemos sentido muy identificados con ese León Egea que empieza a descubrir la vida a través de esas lecturas bueno, tan familiares para nosotros y que también se agradece, ¿no? Que hables de autores que todos conocemos. Cómo descubre la vida a través del amor, también a través de ese compromiso que de alguna manera se echa tanto en falta ahora y que yo creo que en esa época era como más activo, ¿no? Y nos ha gustado esa recuperación de la novela Compromiso, que yo creo que no está de moda, porque no leemos muchos libros con este mensaje, ¿no? Con este llamamiento a la indignación y al compromiso y que está acorde con los tiempos, ¿no? Que estamos viviendo. Y en ese sentido eso te lo agradecemos mucho. Y luego nos ha encantado también por la forma en que lo escribes, esa prosa tan poética, con ese juego con las palabras que nos ha encantado cuando empiezas a jugar con la venta de enciclopedias y empiezas a sacar nombres y luego incluso el guiño ese del niño que aparece, Luis García, que tenía la edad que tenías tú en el 63. Tú sabes que ahí hay un poco una maldad con un pellizco que le tiro a mi padre, porque mi padre es un señor muy respetable, era militar, está muy mayor, pero ahora la vejez le ha dado por jugárselo todo a las máquinas, tragaperras y a las loterías y al cupón prociego, y ahora ya es un hombre pacífico. Antes tenía mal carácter, pero ahora las únicas discusiones que tiene con mi madre es cuando sale a la calle y se lo gasta todo en lotería, ¿no? Bueno, y la anécdota es que los personajes, por el azar del argumento, van a un sitio preguntando por un lotero, por Juan el lotero, y le preguntan al niño del pueblo: niño, ¿cómo te llamas? Y dice: Luisito García. Y dice: oye, ¿tú conoces a Juan el lotero? Y el niño dice: uy, íntimo amigo de mi padre. Y entonces mi padre, cuando leyó la novela, dijo: tú eres un cabrón. O sea que ahí está, haya también un poco de pellizco. Que no sabíamos. Muy bien. Y nada, queríamos preguntarte cuánto hay de Luis García Montero de León Egea. Mira, un escritor siempre está en sus libros y una novela es siempre biográfica. No es un acta notarial donde cuentas lo que te pasa a ti, pero todo lo que hay allí tiene que ver con tu propia vida. Claro, yo viví esa época siendo un niño. El personaje tiene exactamente la misma edad que Miguel Ríos, o sea que ahora tendría 70 años. Yo tengo 57, o sea que él pertenece a una generación inmediatamente anterior. Y bueno, hay muchos de mis recuerdos, pero proyectados en una generación anterior y vivida de otra manera.
Y después hay muchas de mis preocupaciones, y eso es una forma también de hacer una elaboración biográfica. Por ejemplo, cuando hablo de las oficinas provincianas y del tono gris de las oficinas en el franquismo, pues me acuerdo del centro de la ciudad de mis abuelos en los años 60, y bueno, yo nací en la calle Lepanto, que es la calle de donde está la oficina, pero muchas de las cosas que ocurren en esa oficina o en el bar pues son inventadas o oídas de otras historias que yo no viví, y al llevarlas a mi vida las convierto en algo biográfico, aunque no las haya vivido yo. Por ejemplo, a mí me preocupa el empobrecimiento del lenguaje. El lenguaje, que es el modo que tenemos de relacionarnos con los demás y con la realidad, cuando se empobrece, empobrece nuestra vida, y cuando se enriquece, enriquece nuestra vida. En momentos donde se renuncia a las ilusiones colectivas, el lenguaje se empobrece, casi con un ok en un mensaje basta. Pero cuando tienes necesidad de dialogar, de compartir cosas, de que los demás te entiendan, de tú entender a los demás, los matices se hacen muy importantes. No basta con relacionarse con el mundo en titulares cerrados, donde todo es blanco, negro, sí, no, bueno, malo. Hay que matizar para entenderse con uno mismo y con los demás, y la única posibilidad que tenemos para matizarnos es el lenguaje. Y en ese sentido, en épocas que quieren apostar por las ilusiones colectivas, pues es necesario enriquecer el lenguaje. Esa preocupación la tengo yo, y muchas de las consideraciones que vive el protagonista pues son consideraciones que yo he tenido, por ejemplo, como lector de Valle Inclán, cuando yo he leído los magníficos textos de Valle Inclán donde ensarta 3 adjetivos. Claro, y eso yo y cuando leí Luces de Bohemia y veía que describía Madrid como una ciudad absurda, brillante y hambrienta. Claro, eso, pues yo en la historia pues puedo poner en una clase del profesor de literatura en la que el joven está aprendiendo la importancia del lenguaje, pues el sentimiento que le produce al joven esa manera de escribir utilizando series de 3 adjetivos, y después se pone como un maniático a intentar escribir con series de 3 adjetivos. Bueno, hay siempre una relación entre lo que piensas, lo que has vivido, tu propia experiencia, la experiencia de los otros, que va tejiendo el texto literario, y al final todo es biográfico porque tú te apuestas ahí. Juan Marsé, al leer la novela, me escribió y me dijo: joder, Luis, no sabía yo que te lo hubieras pasado también a cuenta de una novela mía. Yo no me atreví a decirle que eso, por desgracia, no me había sucedido, que la escena erótica a cuenta de Encerrados con un solo juguete, por desgracia, yo no la viví. Bueno, como te habrás dado cuenta, la mayoría de los clubes de lectura participan chicas, mujeres, ellas, que estamos en franca minoría, pero es un placer estar con ellas pues cuando nos reunimos. Y por eso yo, como hombre maduro, a mí me ha gustado mucho, aparte de todo lo que, como ha dicho Rosa, todo lo que ha dicho en la novela, el lenguaje poético, la resolución del final y toda la trayectoria. A mí me ha gustado mucho la relación de León con Consuelo, ¿no? Con Chelo, porque es una relación, yo como hombre digo, es una relación sexual total, ¿no? Pero no es descarada, no es porno. Hay una sensualidad y un erotismo que te lo imaginas en las imágenes que describes de las escenas, ¿no? Te imaginas a Consuelo con su botellín en el piso, desnuda o lo que sea, y además la ves que es una mujer madura, y es un placer porque como hombre es una sensación, pues nada, no es extremo, no es tan placentera como la seducción, ese tipo de... Y luego, a referencia del último que has dicho, ya termino, como dices que estás comprometido con el lenguaje y en tu faceta de político, así que ya, ¿tú qué opinas de esta manía de
ciudadanos, ellas, vecinos, vecinas, a mí es que me chirría y yo por todos lados donde voy doy el coñazo con eso. ¿Sabes? Que ahí yo comprendo todas las opiniones, porque la relación con el lenguaje es tan personal que hay que respetar la verdad de ese lenguaje. Lo que sí te puedo decir por propia experiencia es que la relación con el lenguaje cambia según los sitios por donde nos movemos. Y yo hace años, pues cada vez que decía ciudadanos, ciudadanas, me sentía como falso, pero después de llevar años yendo a sitios donde la gente dice con naturalidad ciudadanos, ciudadanas, yo ya me he acostumbrado. Y bueno, para quien tiene todavía problemas con eso, y que son muy respetables, sí es, por ejemplo, posible buscar fórmulas intermedias. Para no tener que decir ciudadanos, ciudadanas, se puede decir ciudadanía, y así queda uno bien sin que nadie se ofenda y sin uno estar incómodo con lo que dice. Es lo que te comento. La relación con Consuelo a mí me parecía fundamental, porque yo empecé a escribir como poeta en un movimiento que se llamó La Otra Sentimentalidad, que estaba en la época de la transición. Nosotros, en la atmósfera militante en la que nos movíamos, y nos gustaban los panfletos, porque para escribir panfletos uno escribe un artículo en un periódico, un panfleto, y ni nos gustaba la poesía que quería justificarse por los contenidos, porque está muy bien un contenido, pero si uno no se compromete con el lenguaje, intenta hacer una obra de arte, pues está haciendo un panfleto y no un poema. Entonces estábamos buscando modos de encauzar nuestra militancia y nuestro amor por la literatura. Y en esa época la democracia para nosotros no era simplemente empezar a votar después de una dictadura cada 4 años. Teníamos que cambiar las costumbres, teníamos que cambiar toda la cultura clerical que se había heredado con la dictadura. Había que preocuparse de amar de otra manera, de entender la sexualidad de otra manera, de entender de otra manera lo que decimos cuando decimos soy hombre, soy mujer. Y nos vino muy bien una reflexión de Antonio Machado, que frente a los juegos formales de la vanguardia dijo: los grandes cambios en literatura no se producen cuando hay juegos formales y rupturas formales, sino cuando se consigue transformar los sentimientos, porque los sentimientos son también históricos. Y Machado pues planteó que tan histórico es la manera que tenemos de sentir la muerte o el amor como una huelga general o una constitución, porque cuando mi hija hoy con 18 años dice soy mujer, está diciendo una cosa muy distinta a la que decía mi madre en los años 50 cuando decía soy mujer, y no te digo ya a lo que podía decir Rosalía de Castro en el siglo XIX cuando decía soy mujer. Los sentimientos van cambiando, lo mismo que cambian pues las armas o las constituciones o las formas de matarnos en una batalla. Y en ese sentido la poesía para mí fue desde el principio un intento de transformar los sentimientos y de buscar la emancipación no solo en los conflictos políticos externos, sino también en la propia intimidad. Y la relación de Consuelo con León pues me ayudaba a plantear eso en la experiencia de un personaje que de pronto se ve necesitado de transformar su propia intimidad al mismo tiempo que va transformando su compromiso político. Fíjate ahí, en los juegos de la literatura y de la biografía, pues puede estar presente la biografía porque uno haya vivido una historia de amor con una mujer madura, pero también puede estar presente si uno ha vivido una historia de amor con una chica muy joven, muy joven, muy joven, y lo que hace es contar las cosas cambiando de perspectiva. Bueno, la verdad es que en una ciudad de provincias en los años 60, que un chico que fuese a cumplir 20 años pues tuviese una historia de amor con una mujer madura de que tenía 37 años, pues si ya la sexualidad estaba complicada, pues imaginaros en una ciudad de provincias y en una relación desigual en edad. Mucho más complicado. Bueno, pues las formas de la clandestinidad
y de las apariencias afectan tanto a los sentimientos como a las opiniones políticas de la gente. Sí. Bueno, yo solo quería comentar contigo un par de cosas que se me han quedado grabadas aquí. Una de ellas es la llegada del agua a las cañerías, como que está presente y es importante en muchos puntos del libro. Uno de los personajes que me encanta es Vicente, porque Vicente es normal hasta en el nombre, ¿no? Vicente Fernández Fernández. Y luego, bueno, es que él dice, este hombre se enfada mucho porque dice, es como muy convencional, no tiene garra, no tiene espíritu, y luego, bueno, al final del libro todos vemos cómo es Vicente, ¿no? Y lo que hace Vicente. Y tercero, una escena que me ha gustado mucho, que es cuando ellos al final, Consuelo y León, se encuentran en el café como para reconciliarse. Y entre Ay, qué mal se porta Consuelo en esa escena, ¿verdad? Sí, pero... ¿Cómo se lo hace pasar al muchacho? Pero se ve el compromiso que León está durante todo el libro reclamando, ahí se ve su propio compromiso con la causa, ¿no? Y me ha gustado mucho esa escena. Y nada, solo quería comentar. Claro. Mira, muchas gracias. Lo de las cañerías, bueno, eso es un recuerdo de mi infancia. Había muchos cortes de agua y buena parte de la degradación de la vida española pues se produce en síntomas como que te devuelven al pasado, ¿no? Cuando empieza a haber cortes de agua, cuando hay gente, por ejemplo, que tiene problemas de que le cortan el agua por no tener para pagar. Eso y yo siempre he recordado el ruido de las tuberías cuando el agua volvía, y también la prudencia de la gente que llenaba palanganas y bañeras para superar los cortes de agua. Para que veáis cómo se mezclan las cosas, yo quise utilizar la sequía en una simbología muy tradicional como espacio de la represión de la vida que no encuentra sus cauces normales de libertad. Por ejemplo, quien haya leído a García Lorca y quien haya leído pues Bodas de Sangre, pues ve cómo de pronto el calor se convierte y la sequía en un símbolo de la represión. Bueno, pues yo quise utilizarlo para hablar de una época de represión. Me puse a leer los periódicos de la época y lo que en el año 63 hubo en mi ciudad fue unos diluvios y unas inundaciones tremendas. Tremendas. El Franco fue 2 veces a visitar la ciudad, como aparece en la novela, pero no para inaugurar pantanos, sino para visitar catástrofes de inundaciones, ¿no? Pero bueno, yo no soy meteorólogo, soy escritor. A mí no me importa nada cambiar los desastres y en vez de por inundaciones, por sequía, ¿no? Y jugué con eso y después eso me permitió pues esas escenas de utilizar la falta de agua o la llegada del agua a las tuberías o al final la lluvia para ir marcando también las relaciones entre León y Consuelo, ¿no? Vicente es un personaje bien interesante. Yo hoy el artículo que he publicado en Infolibre, que es un homenaje a Cervantes, pues concluyo que las razones de Cervantes fueron mucho más rebeldes que las locuras de Don Quijote, que a veces son mucho más amenazantes para los sistemas establecidos, el trabajo de alguien que con la razón apunta contra el corazón del sistema, que las locuras, el rebelde que da gritos y que acaba siendo un poco una marioneta en manos del sistema, ¿no? Y bueno, eso en una época de clandestinidad pues me permitió fabricar el personaje de Vicente, que es alguien que necesita vivir con unas apariencias de convencionalidad, de no llamar la atención, porque la apuesta de su vida apunta tanto al corazón del sistema que no puede llamar la atención de la policía, ¿no? Sabes que hay un personaje real en mi biografía que tiene que ver con Vicente. En el año 1963, después de una caída del Partido Comunista en Granada,
la dirección de París mandó a un personaje a reconstruir la resistencia clandestina en Granada. Llegó en el año 63, llevó una vida de apariencia muy convencional, pero estuvo del 63 al 73 sin que lo detuvieran. Y cuando lo detuvieron, le partieron el cuerpo y la cara en tortura, en palizas, y él no pronunció ningún nombre. Que a mí me ha servido en el juego con la novela también a llenar de significado el título "Alguien dice tu nombre", porque es tan importante tomar conciencia de que a veces uno puede perder la vida por no delatar a un compañero, como también tomar conciencia de que quien funda tu propia identidad es la persona que acierta a decirte al oído tu propio nombre, y quien te pone tu propio nombre al oído y en un amor de verdad es el que le está fundando tu propia identidad. Las palabras son siempre muy, muy importantes, ¿no? Sí. Habíamos hablado, teníamos distintas teorías sobre el título, pero la verdad es que bueno, no, y también el nombre, bueno, después la importancia del lenguaje, claro, un vendedor sabe, enseguida le enseñan técnicas para vender. Y una de las primeras técnicas que te enseñan es utiliza el nombre del cliente, porque eso crea una relación íntima y después a él le cuesta mucho decir, pues no te compro la cosa, ¿no? Entonces el lenguaje sirve para engañar y para que te compren lo que la gente no necesita, y sirve también para explicarte y comprometerte. Y cuando entras en la vida clandestina, lo primero que haces es cambiarte de nombre. Se reúne todo, ¿no? Y después de pronto, pues la familia de este muchacho rebelde tiene la sospecha de que se equivocaron al ponerle León, porque los nombres marcan, ¿no? Bueno, en ese sentido, los mil matices del lenguaje están ahí, ¿no? Y eso es importante. Y ahí va. Y la última cosa que me habías preguntado era... bueno, sí, ahí hay una situación de contradicción donde León lo pasa muy, muy mal y Consuelo se porta como debe portarse. Por una parte, alguien que tiene pues un compromiso en donde es importantísimo la seguridad, pues antes de abrir la puerta tiene que comprobar si es de fiar o no es de fiar la persona, ¿no? Y el que va a entrar por esa puerta, que además está perdidamente enamorado y tiene la cabeza loca, pues se encuentra con el problema de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me mantengo leal al compromiso y aprendo las reglas de la clandestinidad, o lo rompo todo de primeras para no perder la ocasión de estar con la persona en la que estoy enamorado? Y por eso él lo pasa tan mal, ¿no? Como yo quiero ser optimista, pues he buscado un final feliz donde es posible estar enamorado y es posible mantenerse leal incluso a aquellas cosas que el amor pone en peligro. ¿De los santos en minúscula y Dios en minúscula tiene algún significado? Sí, mira, claro, eso a mí me contó Rafael Alberti una anécdota que me impresionó mucho, y es que estando en el exilio fue Juan Ramón Jiménez a Buenos Aires en los años 40 y estaba allí Gómez de la Serna, con el que estaban un poco peleados porque había mantenido una actitud tibia de no denunciar al franquismo. Era amigo de todos porque había sido republicano, pero estaba en una actitud tibia con el franquismo. Pero Rafael, que lo apreciaba mucho, le dijo a Juan Ramón Jiménez, tenemos que ir a visitar a Ramón Gómez de la Serna, y convenció a Juan Ramón Jiménez para ir a visitar a Gómez de la Serna. Acababa de publicar Alberti en la colección Pleamar un libro de Juan Ramón Jiménez, Dios deseado y deseante. Es un libro estupendo de la última época de Juan Ramón. Llegaron a casa de Gómez de la Serna, iban subiendo por las escaleras y de pronto desde un piso alto salió
Gómez de la Serna, y se asomó a la escalera y dijo: un momento, Rafael, Juan Ramón, quieto, no sigáis subiendo hasta que Juan Ramón me conteste. ¿Por qué le ha quitado a Dios la mayúscula en el libro que acaba de publicar? ¿Qué falta de respeto es esa? Y Juan Ramón lo miró y le dijo: mira, vete a tomar por culo. Se dio media vuelta y se fue. Entonces eso a mí se me quedó. Bueno, los profesores de literatura sabemos además que Juan Ramón tenía muchas manías. Por ejemplo, escribía con J las cosas que se escriben normalmente con G. Él exigía su propia ortografía. Y en una clase, pues el profesor de literatura se acuerda de eso y dice que los escritores son maniáticos, y León Egea, que tiene mucha prisa por todo, pues decide antes de ser escritor que lo que tiene que convertirse ya es en un maniático. Y entonces se empieza a trabajar más que por aprender a escribir, por ser un maniático, y le viene muy bien eso de escribir con minúsculas, porque está hasta las narices de la actitud clerical, eso de escribir con minúsculas los nombres de los santos. Está harto de tanto Dios, de tanto rezo, y ha metido sí, esto. Claro, él en su pueblo ya sabes que ha tenido problemas, que están todos muy clerical, que la religión está muy presente y tal. Y bueno, el sentimiento anticlerical pues está también por ahí, como una ruptura de las costumbres. La novela lo que quiere es hacer un homenaje a la gente joven que en una época de incertidumbre es capaz de romper con la indiferencia y se hace dueña de su propio destino. Nosotros hemos vivido en una época, yo viví una época donde mis padres sabían que yo iba a vivir mejor que ellos. Y esa ha sido la historia de un discurso progresista en España. Mis abuelos sabían que sus hijos iban a vivir mejor, lo pasaron muy mal, pero tenían confianza en el futuro por eso. Mis padres, que también lo pasaron mal, pero tenían confianza en el futuro porque sabían que sus hijos iban a vivir mejor que ellos. Y yo durante mucho tiempo he pensado que mis hijos iban a vivir mejor que yo. Y de unos años a esta parte pues tengo la clara sospecha de que mis hijos van a vivir peor que yo, ¿no? Y por eso a mí, frente al pesimismo, me interesaba reivindicar una época donde era posible confiar en el futuro y donde la gente se hacía dueña de su propio destino para confiar en el futuro. Y yo creo que va a ser muy posible, si somos capaces de volver a romper con la indiferencia, pues volver a recuperar una misión optimista sobre el futuro. Lo que no valen son las nostalgias. Los jóvenes tendrán que encontrar su propia manera de luchar, eso seguro, pero bueno, tendrán que buscar su propia manera de luchar y tendrán que también aprender en la experiencia de los mayores lo que significa la experiencia de la lucha. Entonces nos equivocamos si queremos imponerles que luchen como luchábamos nosotros en los años 70, y ellos se equivocan si piensan que no les interesa nada sentirse herederos de los que lucharon en los años 70 o en los años 30. Es un poco la ética que está por detrás de este muchacho rebelde que poco a poco se va comprometiendo a costa de comprender que tiene mucho que aportar y que tiene mucho que aprender de la experiencia de sus mayores. La última. Perdona, buenos días. Yo te quería hacer una pregunta. Cuando planteaste la novela, ¿empezaste ya con el fin en mente? Porque aunque el fin es tan sorprendente, luego cuando miras para atrás es como que todo ha ido encauzando hacia allá. Sí, mira, el profesor de literatura, el catedrático de literatura, que para mí representó lo que Ignacio Rubio representa para León Egea, el que convirtió mi vocación en un compromiso, presentó la novela y me dijo, bueno, dijo, la novela de Luis empieza por el final. Y cuando uno la lee por segunda vez sabiendo el final, va descubriendo el porqué de cosas tan raras que ocurren y que uno dice, bueno, que te mantienen en tensión diciendo qué es lo que está pasando, ¿no? Yo sabía en buena parte el final de la novela cuando empecé, porque había montado la historia de la editorial
y de Vicente como el final que el muchacho tenía que descubrir. Al escribir, al ponerse a escribir, pues van surgiendo después cosas distintas, ¿no? Que es lo que van fraguando la novela. Por ejemplo, pues te das cuenta que tienes que introducir a un personaje como Consuelo, que no va a estar solo Vicente. Te das cuenta que hay que sacarle partido a todo el tema de las ventas de la enciclopedia. Te das cuenta que puedes crear situaciones que tienen que ver con las relaciones de un amor y de una relación laboral, de qué manera interfieren las relaciones de un amor, e incluso puedes crear situaciones de tensión entre el compromiso que poco a poco va asumiendo el muchacho y su relación amorosa, ¿no? Todo eso se va matizando y ahí va encajando todo, y eso lo vas descubriendo cuando te pones a escribir. El juego de la lluvia, el juego de las tuberías, todo eso, ¿no? Escribir significa que la escritura te va descubriendo muchas cosas. Hay otras cosas que tienes en la cabeza y que te das cuenta que funcionan en la cabeza, pero que no te funcionan en la escritura y tienes que quitar. A la hora de escribir es tan importante saber meter cosas que te descubren la escritura como saber sacar cosas que tenías en la cabeza y que no te funcionan, ¿no? Bueno, pero el final ese sí lo tenía, porque tenía mucho que ver con el homenaje que yo quería hacerle a uno de los personajes al que está dedicado la novela, que tiene mucho que ver con Vicente. Pero todo ese tipo de cosas me comprometo, como digo, a explicarlas más detenidamente cuando me invitéis después del día 24 de las elecciones. Bueno, siento tener que dar la mala noticia que se tiene que ir. Vamos a proceder, Carlos La Peña va a proceder a darle un obsequio a Luis por haber venido. Son libros de los autores de Globo Sonda, por el local.